Adolf Hitler fue una figura polarizadora del siglo XX, ampliamente reconocido por su liderazgo del partido nazi y, durante su reinado como canciller y Führer de la Alemania nazi, por su papel central en la instigación de la Segunda Guerra Mundial y la orquestación del Holocausto. Esta narrativa examina su vida, profundizando en los periodos y acontecimientos clave. Nacido en Austria en 1889, Adolf Hitler experimentó una juventud tumultuosa, caracterizada por una pérdida familiar y un viaje inestable hasta la edad adulta. Sus esfuerzos como pintor, aunque infructuosos, proporcionaron el marco para su posterior surgimiento político. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Hitler se alistó en el ejército alemán y demostró ser un soldado valiente. La experiencia de combate ayudó a galvanizar su ferviente nacionalismo y sus inclinaciones antisemitas, embarcándolo en el camino de un líder político-militar. Después de la guerra y el Tratado de Versalles, Hitler se volvió cada vez más crítico con la República de Weimar, explotando el descontento predominante para mantener su base de poder populista. En 1921, se convirtió en líder del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, partido nazi. El ascenso de Hitler a la Cancillería en 1933 supuso un punto de inflexión en la historia de Alemania. Su régimen inmediatamente instigó una serie de medidas constantes y totalitarias, desmantelando efectivamente la frágil estructura democrática de la República de Weimar. La aniquilación meticulosamente planificada de los disidentes políticos y de la oposición, conocida popularmente como la Noche de los Cuchillos Largos, marcó un paso crucial en la consolidación del régimen. El ejército alemán quedó simultáneamente bajo el control absoluto de Hitler. Las hazañas de política exterior de Hitler personifican sus ambiciones. Su búsqueda de la expansión territorial, combinada con la celosa ideología nazi, desestabilizó sistemáticamente la paz europea, lo que finalmente condujo al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Durante los 6 sombríos años de conflicto global, el régimen nazi sometió a gran parte de Europa a ocupación y opresión. Si bien el exterminio de judíos, romaníes y otros indeseables el Holocausto es el legado más cruel, la guerra también fue testigo de una devastación generalizada y la pérdida de vidas. Las desigualdades y dificultades infligidas por el Tratado de Versalles y el apasionante poder del carisma de Hitler se fusionaron en una mezcla fatal, fomentando en Alemania el anhelo de un líder descomunal capaz de restaurar su gloria pasada. Pero el reinado de Hitler es también un recordatorio de las desastrosas consecuencias que puede evocar un demagogo. Ante los avances aliados y con Alemania comenzando a colapsar desde dentro, Hitler decidió quitarse la vida el 30 de abril de 1945 en su búnker subterráneo. Con su muerte también terminó el Tercer Reich y comenzó el proceso de desnazificación. Después de la guerra, un tribunal internacional de Nuremberg responsabilizó a los líderes nazis supervivientes. Los juicios de Nuremberg reafirmaron los principios de responsabilidad individual por crímenes de guerra, atribuyendo la culpa colectiva a las organizaciones nazis y reconociendo por primera vez los crímenes contra la humanidad. Las maquinaciones y las consecuencias catastróficas de Hitler podrían haber sido una mera lección de historia. Lamentablemente, en el mundo contemporáneo su nombre es a menudo invocado con demasiada facilidad y sus símbolos se apropian, aunque, en bastantes casos, ignoran flagrantemente sus implicaciones. En resumen, Adolf Hitler fue una figura de inmensa importancia histórica. Su régimen transformó una Alemania económicamente frágil y políticamente inestable en el eje del conflicto mundial, precipitando distintas fases de transformación global desde la década de 1930 hasta la actualidad. Comprender las complejidades de su vida, desde su problemática juventud hasta sus días de dictador y los impactos indiscutiblemente desastrosos que causaron sus políticas y acciones, sirve como una llamada de atención sobre la necesidad de protegerse contra el populismo y los peligros de la política divisiva. Sin embargo, es crucial señalar que la vida y el impacto de Adolf Hitler, en principio, no es solo una advertencia histórica sino un estudio de caso rotundo para una educación integral en el aula y un debate público sobre tendencias demagógicas y autocráticas. En este contexto reflexivo, recordar a Hitler se convierte inherentemente en un discurso sobre la naturaleza del poder y cómo su comprensión ilusoria puede ser desastrosa, amplificando la miseria colectiva y pintándonos una imagen cruda de nuestro potencial y peligros. En el esquema más amplio de la realidad, la vida de Hitler y sus efectos resonantes están destinados a fomentar una sociedad donde la libertad, la igualdad y la fraternidad florezcan sin temor a explotaciones, agitación y devastación internas y externas.
Considerando la evolución de la sabiduría y la comprensión humanas colectivas hoy en día, las consecuencias del genio y la influencia mal aplicados por Hitler apropiándose del nacionalismo ardiente, el chauvinismo, el racismo, el antisemitismo y la dictadura deberían servir como una luz histórica esclarecedora para toda la eternidad. Si cada sociedad inculca valores cívicos responsables y conscientes, mantiene un entorno político propicio para desacuerdos constructivos y diálogos pluralistas y aprecia los derechos y libertades fundamentales, entonces la visión de Hitler de una tiranía generalizada nunca podrá dominar. El significado de esta narrativa no reside en celebrar la vida de un dictador, sino en apreciar la gravedad de la situación y garantizar que su legado no sea glorificado. Más bien, debería servir como un recordatorio continuo de las fortalezas y debilidades de la naturaleza humana. A través de una visión holística y diálogos constructivos, la sociedad debe luchar por un equilibrio en el que se respete y celebre la autoestima y la singularidad cultural. De manera similar, este equilibrio debería oponerse activamente a la arrogancia desenfrenada y al odio que fomentan sociedades desigualitarias y volátiles. A la luz de estas consideraciones sustanciales, cada individuo tiene la responsabilidad de estar informado, estar atento y contribuir a dar forma a un mundo que encarna y defiende los derechos humanos, la prosperidad compartida y la paz duradera que Adolf Hitler negó devastadoramente. A nivel personal, la historia de Hitler sirve como un recordatorio urgente de la responsabilidad moral que cada uno de nosotros tiene en nuestra vida pública y privada. Es una advertencia aguda de no sacrificar nuestros valores y nuestra humanidad en el altar de la ambición y el poder. Por lo tanto, es imperativo estudiar y dar sentido a la vida y la época de Adolf Hitler, no como una tarea agotadora para arrojar luz sobre sus insoportables atrocidades, sino para comprenderlas y condenarlas inequívocamente. Es en este compromiso que ayudamos a salvaguardar nuestras sociedades para el futuro. Por último, es crucial recordar el trágico pasado de Adolf Hitler y absorber su profundo mensaje. Seguirá guiándonos en el desarrollo de un liderazgo basado en principios, sociedades inclusivas y la salvaguardia de nuestros valores humanos duraderos y nuestra humanidad compartida. Para concluir, ningún individuo, por muy poderoso que sea en un momento dado, debería poder ejercer control sobre el destino de millones de personas y socavar el edificio de la civilización humana. Es nuestra responsabilidad compartida garantizar que dichos capítulos no se repitan. La historia de Adolf Hitler, su régimen y su impacto devastador deberían servir como un impulso perpetuo para permanecer alerta, monitorear el arraigo de tales ideologías y rechazarlas activamente. Cuanto más condenamos su holocausto, más inquietante se vuelve su mirada hacia nosotros. El reinado dictatorial y el gobierno fascista de Adolf Hitler, cuyas desastrosas consecuencias continúan resonando profundamente, subrayan las consecuencias duraderas del poder desenfrenado y el imperativo de cultivar una cultura democrática respetuosa de los derechos y responsabilidades individuales y colectivos. Por lo tanto, la vida y la influencia de Adolf Hitler subrayan nuestra necesidad colectiva de una conciencia histórica continua y una reflexión moral. Precio que pagamos para evitar la recurrencia de los ciclos devastadores de odio, discordia y destrucción que Hitler tan poderosamente inició y perpetuó. Al recuperarse de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad global fundó las Naciones Unidas, basándose en el principio de seguridad colectiva y cooperación internacional para evitar escenarios tan catastróficos en el futuro. Este sustento para la paz y la justicia ha persistido, con adaptaciones evolutivas previstas, hasta el siglo XXI. A medida que el mundo progresa y el don de la historia guía a cada generación que avanza, se espera que la imagen y el terror de Adolf Hitler sirvan como un llamado de atención para practicar y preservar los valores universales de la democracia, la libertad y la santidad de la vida humana. Que el recuerdo de Hitler fomente una voz global contra el extremismo, el racismo y la dictadura. Con ese fin, es primordial que las generaciones actuales y futuras sean conscientes de quién fue Hitler, qué hizo y el eco perdurable de su reinado actual. Esta mayor conciencia ayudará a construir una sociedad más inclusiva y respetuosa, en la que el ascenso de otro Adolf Hitler se vuelve imposible. El genocidio masivo y la limpieza étnica, la verdadera marca registrada del régimen de Hitler, reconfiguraron dramáticamente la comprensión de la comunidad internacional sobre los derechos humanos. A su paso, la gran cantidad de instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados proclaman expresamente la inviolabilidad de las libertades de cada individuo y el imperativo de mantener una atmósfera democrática e inclusiva. En última instancia, la vida y la época de Adolf Hitler personifican el poder resonante del colectivo para dar forma y, con franqueza, deformar la historia. En consecuencia, recuerden, estudien y, sobre todo, aprendan de esta historia, porque solo a través de esta escrupulosidad colectiva el mundo puede esperar reconocer y combatir las semillas de futuras catástrofes hitlerianas.